Norma Internacional de Auditoría 570 revisada. Norma Internacional de Auditoría 570 revisada. Empresa en funcionamiento por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público certificado en auditoría internacional por the Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en la NIT para las PYME por la Asociación Interamericana de Contabilidad. El alcance de la NIA 570 revisada trata de todas aquellas responsabilidades que tiene el auditor en forma específica en relación con lo que tiene que ver con la empresa en funcionamiento y las implicaciones que tiene para el informe de auditoría. El principio contable de empresa en funcionamiento, que es una hipótesis fundamental del marco conceptual para la información financiera 2018, establece que para que pueda aplicarse este marco, necesariamente esa hipótesis debe ser verdadera. ¿Qué quiere decir? Que la empresa en un periodo muy corto no va a cesar sus actividades y va a seguir funcionando. Esa es fundamental para que se puedan aplicar las normas internacionales de información financiera. Por eso es tan importante. Entonces, la responsabilidad que tiene el auditor es evaluar cuál es la capacidad que la empresa tiene para continuar como empresa en funcionamiento. Entonces hay que evaluar esa hipótesis para descubrir si es o no verdadera. Porque en caso de que esa hipótesis sea falsa, en el sentido de que no va a continuar en funcionamiento, se tendría que aplicar otro marco de para la información ya específicamente para este caso de que la empresa no va a seguir en funcionamiento. Eso es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha establecido un marco especial, pero no se puede afirmar en los estados financieros que se han elaborado conforme al marco de las NIIF. Entonces, puede que en otros países que apliquen otros marcos no existen requerimientos explícitos sobre la valoración específica de la entidad, porque esa es una obligación de la entidad de afirmar de que la empresa va a seguir en funcionamiento. Pero para el caso de Colombia, el marco de información financiera que estamos aplicando, que es el de el 2018, sí establece esos requisitos sobre la empresa en funcionamiento. Entonces, esto es un juicio que debe hacer la dirección y los responsables del gobierno de la entidad cuando sea necesario. Para hacer este juicio por parte de la empresa debe establecerse ciertos factores. Uno de ellos es el grado de incertidumbre que está asociado de que entre más lejos sea el hecho futuro, más alejado puede estar también de esa incertidumbre. Entonces, lo cierto es que no se sabe si es o no cierto, por eso es incertidumbre. Hay la posibilidad de que la empresa no siga en funcionamiento. Eso es importante revelarlo por parte de la empresa. Nadie sabe, lo podemos decir, nadie puede saber cuándo se va a morir. Eso mismo le pasa a las empresas, hay un grado de incertidumbre. ¿Cuánto tiempo va a estar la empresa en funcionamiento hasta el 2025, por ejemplo? Eso es incertidumbre bastante grande. Ese es un factor. También hay que analizar el factor para emitir este juicio de qué tipo de empresa es, qué naturaleza tiene, cuál es su dimensión, su complejidad y sobre todo el análisis externo, cuáles son las amenazas y las oportunidades que ella tiene para que pueda o no seguir funcionando.
Cualquier juicio que se haga sobre el futuro solamente se puede hacer con las variables que se tienen en el momento de emitir el juicio. No se puede establecer sobre hechos que no han pasado. Entonces, en el momento en que se hace el juicio, se analizan los factores de ese momento, pero esos pueden cambiar y lo más seguro que cambian. Y al momento de hacer el juicio de que la empresa sigue en funcionamiento, la empresa pues sí tenía todas las posibilidades de hacerlo, pero cualquier resultado posterior, hecho posterior al balance, cambia y puede cambiar significativamente. Un ejemplo es el caso de la actual pandemia. Nadie tenía previsto eso. Todas las empresas habían formulado un juicio en enero, febrero, de que la empresa seguía en funcionamiento, pero vino la pandemia y muchas de ellas el futuro les cambió totalmente y muchas se tuvieron que ir a la liquidación. Por eso los juicios se hacen en el momento, pero los hechos posteriores pueden cambiar los factores para emitir ese juicio. La responsabilidad del auditor, eso es todo lo que tiene que ver con la empresa, que es su obligación de acuerdo al marco de hacer ese juicio sobre si la empresa seguiría en funcionamiento o no. Entonces, de parte del auditor, él tiene que obtener, como siempre, evidencia de auditoría suficiente y adecuado para concluir, pero ya en forma específica, si la utilización por parte de la entidad, o sea, de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad, quienes son los que tienen la obligación, tienen la responsabilidad de emitir el juicio sobre si la empresa seguirá o no en funcionamiento, él tiene que evaluar si están utilizando en forma adecuada esa hipótesis. Él concluye sobre la evidencia que obtiene si hay o no hay incertidumbre material con respecto a esa capacidad que debe tener la empresa para seguir como empresa en funcionamiento. Aquí se basa todo en una incertidumbre futura, porque en el momento es una cosa, pero ya el futuro es el que se está definiendo y es algo bastante complicado de establecer. Es una responsabilidad bastante fuerte para el auditor. Entonces, esta responsabilidad está establecida por requerimientos específicos del marco conceptual para la información financiera 2018. Pero en el supuesto de que el marco conceptual no estableciera eso, el auditor tiene que, de todos modos, obtener evidencia suficiente y adecuada sobre si la empresa seguirá o no en funcionamiento. En la NIA 200, que es marco conceptual para la información financiera, se estableció claramente que hay unas limitaciones que tiene toda auditoría. Todo auditor tiene limitaciones para detectar incorrecciones de tipo material que tienen que ver con hechos futuros. Es una limitación clara y es una limitación inherente al proceso de auditoría. Por eso se dice que es una seguridad razonable lo que hace el auditor, mas no absoluta, no puede ser absoluta. Entonces, ningún auditor puede predecir hechos futuros, por supuesto. Entonces, el informe de auditoría, si no hace referencia a la incertidumbre material en cuanto a lo que tiene que ver con la hipótesis de empresa en funcionamiento, no puede garantizar de que la empresa siga en funcionamiento. Es claro, en el informe él no dice que la empresa tiene incertidumbre sobre si seguirá o no seguirá en funcionamiento, pero eso no es garantía de que la empresa siga en funcionamiento, porque depende de hechos futuros sobre los cuales el auditor no puede tener responsabilidad. Ahora bien, entonces los objetivos del auditor que establece la NIA 570 revisada son obtener evidencia suficiente y competente y concluir sobre si la entidad que informa ha aplicado la hipótesis de empresa en funcionamiento
en la preparación de los estados financieros. Eso es lo que tiene que obtener evidencia, porque el marco le obliga a la empresa, a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad a preparar los estados financieros, pero basados en que esa hipótesis es verdadera. También él debe, como objetivo, concluir, de acuerdo a la información que obtuvo y que le dio evidencia, si hay o no hay incertidumbre material, es decir, que hay una incertidumbre futura en la que puede impactar en forma material en los estados financieros y que pueden dar dudas de que la empresa continúe o no en funcionamiento. Y por último, debe realizar un informe de acuerdo a lo que establece la NIA 570 revisada. Esos son los tres objetivos que tiene el auditor de acuerdo a la NIA 570 revisada. Ahora bien, las obligaciones son muchas que tiene el auditor. Tiene que efectuar procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. Esto nos pone en contacto con la NIA 515 revisada, que establece que el auditor debe conocer la empresa y especialmente su control interno para establecer los riesgos de incorrección material debida a fraude o error. Entonces, el primero que todo tiene que, como procedimiento, determinar si la dirección y los encargados del gobierno de la entidad, si es el caso, han realizado una valoración preliminar de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Eso es una obligación establecida por el marco. Si se ha hecho esa valoración, él debe discutir como procedimiento con la dirección y determinar si ésta identificó las condiciones que en forma individual o conjunta puedan generar dudas significativas, o sea, dudas materiales sobre la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Entonces, si eso es así y la empresa hizo la valoración, debe investigar qué planes tiene la dirección para enfrentar a esos hechos. Si no se ha hecho la valoración, debe discutir con la dirección cuál es el fundamento para que ellos utilicen el principio contable de empresa en funcionamiento. Y debe indagar, procedimiento de auditoría, indagar si hay hechos o condiciones que en forma individual o en forma conjunta pueda establecerse que hay dudas de que la empresa pueda seguir o no en funcionamiento. Esos son los requerimientos de tipo inicial. Procedimientos de valoración de riesgo a través de la NIA 315. Esta NIA 570 revisada hace aplicación de la NIA 315. Él debe, como auditor, como procedimiento, esa exigencia de la NIA 570, que durante la auditoría mantenga la atención a esos hechos que pueden dar dudas sobre la capacidad que tiene la empresa para continuar en funcionamiento. Ahora, él debe obligatoriamente evaluar la valoración que hizo la dirección, porque la dirección es la que tiene la obligación de hacer esta valoración si la empresa va a seguir o no en funcionamiento. Es más, tiene que valorarla y tiene que expresarla. Eso no, tiene que hacer esa revelación la dirección. Entonces él tiene que evaluar si eso es o no adecuado. Para hacer esto, el auditor debe mirar el mismo periodo que la empresa que utilizó para hacer la valoración, siguiendo el marco de información financiera de 2018. Si esa valoración que hace la empresa para decir, porque lo tiene que decir, que la empresa sigue o no en funcionamiento, si eso lo hace por un periodo menor a 12 meses, desde la fecha de los estados financieros, debe solicitar a la dirección, el auditor, de que amplíe por lo menos a 12 meses. Ese es un estándar. Mínimo se debe hacer una valoración que cubra 12 meses desde la fecha que incluye desde los estados financieros. Porque claro, se puede hacer una valoración 6 meses adelante, ¿no? La empresa puede seguir funcionando por un semestre más,
pero eso no es adecuado. Mínimo debe ser un año. Eso tiene que tener mucho cuidado el auditor. Entonces, debe entenderse que el auditor comprenderá toda la información importante que él tiene en sus manos para poder establecer si la valoración que hizo la empresa ha sido adecuada. En cuanto al periodo posterior a la valoración de la dirección, estamos suponiendo de que la dirección hizo la valoración de la hipótesis de empresa en funcionamiento de forma adecuada. Entonces él debe ejecutar un procedimiento de indagación ante la dirección, hacer una investigación ante la dirección sobre si ella conoce hechos o condiciones posteriores al periodo que se hizo la valoración que puedan generar dudas significativas. Por ejemplo, se hizo la valoración por 12 meses. Él le tiene que preguntar, y después de esos 12 meses, ¿hay algún hecho que pueda poner en duda de que la empresa siga en funcionamiento? Ese es un procedimiento que tiene que ejecutar el auditor. Además, hay que ejecutar procedimientos adicionales cuando el auditor descubre que ha identificado hechos o condiciones que generen dudas. Como siempre, hay que, cuando algo se identifica, posteriormente se valora, y lo más importante, cuál es la actitud que debe asumir el auditor frente a esos hechos identificados y valorados. Entonces, él debe mirar si hay incertidumbre material sobre la posibilidad de que la empresa siga o no en funcionamiento. Entonces, en ese caso, él debe ejecutar todos los procedimientos que le permitan a él conocer esa incertidumbre material si existe. Entonces, los procedimientos que la NIA 570 establece incluyen: si la empresa no ha hecho una valoración, si la dirección no ha hecho una valoración de la empresa en funcionamiento, debe solicitar a la dirección que la haga. Ese es un procedimiento. Si usted no lo hizo, dirección, por favor hágala, porque es un requerimiento del marco conceptual. También debe evaluar los planes que tenga la dirección en cuanto a cómo va a enfrentar, porque eso es lo más importante. No es solamente detectar, valorar, sino enfrentar. Cómo la empresa va a enfrentar, qué planes tiene para que esa parte que tiene que ver con la empresa en funcionamiento se lleve o no lleve a cabo. También, si la empresa ha hecho lo más lógico, ha hecho un pronóstico de flujos de efectivo, y ese pronóstico de flujos de efectivo futuros sea un factor que le diga si va o no a seguir en funcionamiento, entonces el auditor, evaluar la representación fiel de esos datos que se generan para hacer ese pronóstico, un flujo de efectivo. Son estados financieros que no son históricos. Es importante hacer claridad en esto. También debe mirar como procedimiento determinar si las hipótesis en las cuales se basó ese pronóstico se han fundamentado bien. Además, debe considerar el auditor que tenga disponibilidad de cualquier hecho o información adicional desde la fecha en que la dirección hizo la valoración. Es bastante complicado para el auditor, pero esos son los requerimientos que le exige la NIA 570. Como siempre, todo lo que él investigó con la dirección y los responsables del gobierno de la entidad, si es el caso, debe solicitarse manifestaciones escritas a la dirección. O sea, que todo lo que ellos le dijeron cuando él indagó, se lo escriban, determinando cuáles son las actuaciones futuras y cuáles son los planes que hizo y qué viabilidad tienen. Eso se lo tiene que pedir por escrito, porque es una manera de obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la empresa en funcionamiento. Además, cualquiera dice, no, pero si es que ya no preguntó, ¿por qué me lo pide por escrito? Porque hay un compromiso. Tiene que comprometer a la empresa a que ella
diga por escrito, ponga en blanco y negro lo que le dijo al auditor, porque las palabras son y el viento se las lleva. En cambio, lo escrito, escrito está. Y eso son muy importantes, las manifestaciones escritas. En cuanto a las conclusiones del auditor, él tiene que determinar si lo convenció, si la dirección lo convenció de que utilizó en forma adecuada el principio de la empresa en funcionamiento, la hipótesis que se tiene para preparar los estados financieros. Él tiene que evaluar, porque el único que tiene que salir convencido, ya lo hemos dicho, es el auditor. Entonces, él debe concluir si hay o no hay una incertidumbre material que tenga que ver con hechos o condiciones que en forma individual o conjunta, agregada, puedan dudar de que la empresa siga en funcionamiento. ¿Cuándo existe una incertidumbre material? Cuando la magnitud y de su impacto potencial, porque no ha sucedido, es futuro, y la probabilidad que ocurra son tales que a juicio del auditor es necesaria una revelación adecuada en los estados financieros y todas las implicaciones que esto tiene para, primero que todo, la presentación fiel de los estados financieros. En este caso, estamos usando un marco de imagen fiel, entonces eso me impacta en la representación fiel de los estados financieros. Si se utiliza un marco de cumplimiento, ahí se enfocaría el auditor a que no se induzca error, porque el marco de cumplimiento, ya lo sabemos, es exigencia de cumplir la norma exactamente como dice. La presentación fiel o la imagen fiel está sujeta a la aplicación de los principios. Entonces son dos cuestiones diferentes. Ahora sí, en cuanto a la información que se ha revelado de hechos y condiciones y que existe una incertidumbre material, ya la determinó. Entonces, si él concluye que utilizó la dirección, el principio de empresa en funcionamiento en forma adecuada y teniendo en cuenta las circunstancias, puede, a pesar de que exista una incertidumbre material, el auditor como procedimiento debe determinar si los estados financieros revelan los principales hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre esa capacidad que tiene la empresa para seguir, y también cuáles son los planes de la dirección para afrontar esos hechos. Entonces, la dirección está aplicando bien el principio, está aplicando bien la hipótesis, pero él tiene que mirar si esos estados financieros que se van a presentar y se van a publicar revelan esos hechos y, lo más importante, cuáles son los planes que se van para enfrentar esos hechos. Si los estados financieros han revelado, porque es una obligación de acuerdo al marco de información financiera, de que revelen la incertidumbre material que se relaciona con esos hechos o condiciones que están generando la incertidumbre futura sobre si la empresa continuará o no realizando sus negocios. Cuando se han identificado esos hechos que pueden generar dudas significativas, o sea, que haya incertidumbre si la empresa continúa o no en funcionamiento, sobre la base de la evidencia de auditoría, el auditor concluye que no hay incertidumbre material. Por ejemplo, él puede decir, no, hay hechos identificados, pero no hay una incertidumbre material. El auditor debe evaluar si el marco conceptual que estamos aplicando revelan en forma, o sea, obligan a la empresa a revelar esa información sobre esos hechos que son de incertidumbre, pero que él considera que no lo son. De todos modos, allí el auditor evalúa si se está aplicando bien el marco. Ahora sí, en cuanto al informe de auditoría, porque todo esto repercutirá necesariamente en el informe de auditoría de acuerdo a las NIAS 700 revisadas, 701, 705 revisadas y 706 revisadas. Entonces, si los estados financieros se presentan utilizando
la hipótesis de empresa en funcionamiento. Pero si la utilización no es adecuada para la preparación de los estados financieros, necesariamente eso le implica que el auditor va a dar una opinión desfavorable o adversa, de acuerdo al establecido por la NIA 705 revisada. Es un informe modificado, porque no se hizo uso en forma adecuada de la hipótesis. Entonces, necesariamente, la NIA 570 tiene que dar un informe modificado en que no presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. Por eso es tan importante esta hipótesis. Ahora, si la utilización por parte de la dirección fue adecuada de esa hipótesis, a pesar de que exista, porque puede aplicarse la hipótesis en forma adecuada, en forma de calidad, pero hay incertidumbre material, eso debe ser revelado de acuerdo al marco. Si la empresa revela adecuadamente esa incertidumbre material a futuro, mínimo 12 meses, entonces el auditor, ¿qué tiene que hacer? Él debe emitir un informe no modificado, porque la empresa utilizó bien el principio y lo reveló la incertidumbre material, pero él debe incluir una sección en la cual se diga incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento. Es obligatorio que en su informe, que no es un informe modificado, es un informe favorable, tenga esa sección. ¿Qué hace con esto? Llama la atención sobre la nota que los estados financieros debe tener, en la cual se explica la incertidumbre material, y manifiesta en esa sección de su informe que los hechos y las condiciones indican que existe incertidumbre material que puede generar dudas significativas de la empresa para continuar en funcionamiento. Entonces es una cuestión clave de auditoría. Puede suceder también que la empresa no revele en forma adecuada la existencia de la incertidumbre material en los estados financieros. Entonces, si esa revelación, porque es obligatoria de acuerdo al marco, no es adecuada, ¿qué tiene que hacer el auditor? ¿Cómo se enfrenta a eso? Pues sencillamente tiene que expresar una opinión con salvedades, dependiendo de cómo impacta esa no revelación de la incertidumbre material, si no impacta en todos los estados financieros, sino en una parte, o dar una opinión desfavorable o adversa, que es parecida a la anterior, es igual, de conformidad a la NIA 705 revisada, una opinión modificada. Es en el caso de que no se revele. En la sección que obliga a la NIA 705 revisada, dice fundamento de la opinión con salvedades o fundamento de la opinión desfavorable, según lo que sea, si es una con salvedades o si es con una adversa, ahí tiene que tener a continuación una sección en su informe. Él debe indicar que existe la incertidumbre material que puede generar dudas significativas para que la empresa siga o no en funcionamiento, y que la empresa no lo reveló. La empresa, teniendo que hacerlo de acuerdo al marco, no lo reveló. Ahora sí, en cuanto a la falta de disposición de la dirección para ampliar o realizar, primero que todo, él le sugiere a la empresa, no le manda, él le sugiere a la dirección que haga una valoración de la hipótesis de empresa en funcionamiento, o que la haga, porque ese es el marco que lo exige, o que amplíe esa valoración porque la hizo por muy poquito tiempo, por 3 meses, 6 meses. Entonces, si la empresa, la dirección no quiere hacer eso, no lo hace porque él no está dando órdenes, él le está sugiriendo. Entonces, si no está dispuesta a hacer la valoración o ampliar el periodo de tiempo, cuando el auditor lo solicitó, porque es un requerimiento del marco conceptual, él debe tener en cuenta cómo impacta eso en su informe de auditoría. ¿Y qué tiene que hacer? Pues o a un informe con salvedades modificado o un informe con opinión adversa.
Ahora bien, los requerimientos en cuanto a la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad debe hacerse refiriéndose a lo siguiente. El procedimiento es el siguiente: si los hechos o las condiciones que él identificó y valoró constituyen una incertidumbre material, si es o no adecuada la utilización del principio por parte de la dirección para la preparación de los estados financieros de acuerdo a lo que establece el marco, si es adecuada o no la correspondiente información que se revela en los estados financieros, porque no es solamente aplicar la hipótesis, sino revelarla. Y debe comunicarle, por supuesto, cómo impactará eso en su informe, en el informe de auditoría, que podría ser modificado si la empresa no sigue las recomendaciones que establece el marco o las exigencias. Ahí no son recomendaciones, el marco exige requerimiento. ¿Qué pasa? Le dice la guía 570, ¿cómo debe actuar el auditor cuando hay un retraso significativo en la aprobación de los estados financieros por parte de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad? Él debe, como siempre, indagar por qué hay un retraso en la aprobación de los estados financieros. Si ese retraso él infiere que puede estar relacionado con esos hechos o condiciones que tienen que ver con la valoración de la empresa en funcionamiento, debe aplicar los procedimientos de auditoría adicionales que considere necesarios y que se considerará que el efecto sobre su conclusión en relación con la incertidumbre material que puede establecerse de acuerdo a lo que se ha previsto.